El día de hoy queremos arrancar esta hermosa serie con lo que más valoramos como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos. Es precisamente la Biblia. La Biblia es algo que tú y yo tenemos que valorar. Por eso va a aparecer aquí en la pantalla esa declaración. Le invito a que lo repita conmigo. Dice ahí: creemos que Dios nos ha hablado a través de las Escrituras. Por lo tanto, la Biblia es nuestra autoridad final. ¿Cierto o no? Algunos piensan que la autoridad final es el libro vaquero, por ejemplo, ¿no? O lo que digan los horóscopos, o la Madame Sassou y no sé qué tantos otros personajes, ¿no? Hay muchas personas hoy en día que antes de salir de casa se echan un clavadito y buscan su horóscopo a ver cómo les va a ir en la vida o en ese día y cosas por el estilo. Aquí lo que tú y yo valoramos es la palabra de Dios, porque creemos que Dios nos habla a través de las Escrituras. Y eso es la autoridad final. Lo que va a regir nuestra vida no son la astrología, no es el horóscopo, no es la buena suerte, no es como aquel programa de televisión, aquí nos tocó vivir y ni modo. No, nuestra vida descansa en la perfecta voluntad de Dios escrita en su palabra. Amén. Por eso la Biblia tenemos que valorarla. Por eso la Biblia tienes que amarla con todo tu corazón y vivirla con todas sus fuerzas. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta a él mismo, a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 15 al 17, lo siguiente: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Jesucristo. Versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Hay muchísimas razones, puedo ver, por las cuales tú y yo podemos creer en la Biblia. Lo podemos hacer. Pero déjenme decirles que la primera y única razón por la que tú y yo debemos de creer en la Biblia es lo que dice Dios mismo. Entonces, miren, no viene aquí en la pantalla, creo, esos dos versículos, pero anótalos si es que tienes ahí tu bosquejo que les enviamos en la mañana. Deuteronomio 18:18. Deuteronomio 18:18 es algo muy importante porque dice Dios mismo: por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Fíjate que está hablando Dios y están dando una gran verdad. Muchas personas dicen: no, es que la Biblia fue escrita por hombres. ¿Cierto o no? Sí, fue escrita por hombres. Pero una cosa es muy interesante, es que la Biblia fue escrita por hombres, pero no escribieron lo que ellos quisieron. Eso marca la diferencia. Es lo que está diciendo aquí Dios: levantaré entre ustedes a alguien llamado profeta, y entonces yo, Dios, le pondré en su boca mis palabras que les va a decir a ustedes. Entonces, un profeta es aquella persona que hablaba de parte de ¿quién? De Dios. Los escritores humanos, Pablo, Mateo, Juan, Moisés, David, Salomón, hombres, ahorita vamos a hablar un poquito de ellos, fueron inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Y lo que ellos escribieron es lo que Dios les estaba diciendo. Esa es la idea. Por eso la primera razón es porque Dios mismo nos dice que este libro es de su propia labios, de su propia boca. Isaías 46 es otro pasaje que me gustaría que lo anotaran. Isaías 46, versículos 9 y 10. Fíjense lo que dice así: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. No, y nada hay semejante a mí. Versículo 10, que anuncio lo que por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Wow. Mi consejo, ¿qué dice?
permanecerá y haré todo lo que yo he dicho. Ahí está. Y ahorita vamos a ver muchas cosas en las cuales tú y yo podemos, al final de cuentas, llevar a cabo en nuestra propia vida para valorar la Biblia. Déjenme decirles algo. Hoy tristemente, hay personas que no valoran la Biblia. Hay personas que han desacreditado la Biblia. Hay personas que no creen que este libro sea la palabra de Dios. Hay personas que dicen que este libro ya es obsoleto. Hay personas que dicen que este libro ya no vale la pena. Hay personas que dicen que este libro ya no tiene poder para hacer nada. Que este libro es para los viejitos y cosas por el estilo. Sin embargo, al final de cuentas, yo creo que una de las cosas que tú y yo tenemos que ver antes de poder hacer una aseveración de esa magnitud, pues primero conoce lo que es la Biblia. ¿Estás de acuerdo o no? Tú no puedes decir, es que yo no creo en eso, si antes no. Es como nuestros niños, ¿sí o no? Cuando les dabas alguna verdura, por ejemplo, el chayote, que es delicioso, ¿a poco no? Sí. Los cejotes, no, los cejotes son mi verdura favorita. No es cierto. Y normalmente cuando tú le dices a los hijos, come, ¿qué dicen los niños? ¿Recuerdan? No me gusta. Y entonces uno dice, ¿cómo puedes decir si no te gusta si no lo has qué? Probado. Pruébalo y luego dime si te gusta o no te gusta. Lo mismo sucede con la Biblia. Una de las preguntas que le hacemos a esas personitas, y yo su servidor, cuando dice, no, es que la Biblia no es la palabra de Dios, no, es que es obsoleta. Lo primero que le digo, ¿ya la leíste? ¿Ya leíste toda la Biblia? No. Entonces no puedes dar un juicio de algo que ni siquiera lo conoces, ¿estás de acuerdo? Entonces, cuando leas la Biblia y la leas como lo que es, platicamos. ¿Y saben cuándo regresa? Nunca. ¿Por qué? Pues porque nos echan un clavado para ver si este libro es quien dice que es. Y aquí hay mucha evidencia de lo que es, y entonces yo puedo confiar plenamente en este libro, más que cualquier otro libro que tú tengas en tu biblioteca, ¿cierto o no? Vamos a ver algunas evidencias. ¿Qué les parece? Vamos a recordar algunas cosas que luego hemos compartido a lo largo de esta iglesia. Veamos algunos principios que nos ayudarán a valorar la palabra de Dios. Lo primero, número 1, la confiabilidad de la palabra de Dios. Vamos a ver si este libro realmente es confiable. Vamos a echarnos un clavadito en algunas áreas donde podemos determinar y responder a la pregunta, ¿es confiable la Biblia o ya es obsoleto? ¿Sale? Entonces vamos a ver algunas cosas. Dice ahí, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Déjenme decirles algo antes de entrar en materia. Hay muchos grupos religiosos llamados iglesias y cosas por el estilo que hacen una división de la Biblia. Hay muchas iglesias que dicen, no, lo único que es la palabra de Dios es el Antiguo Testamento. Y mucha gente basa su vida en el Antiguo Testamento. Otros dicen, no, el Antiguo Testamento fue para los judíos. Nosotros nos vamos con Pablo, que fue para los gentiles. Y entonces, ¿para ellos qué es importante? El Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los que creen en el Antiguo Testamento o los que creen en el Nuevo Testamento? Pues ninguno, porque dice la Biblia que toda ¿qué? ¿Y qué implica la palabra toda? Antiguo y nuevo. Toda la palabra es palabra inspirada. ¿Por quién? Por Dios. Bueno, vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver algunos elementos que hacen de la Biblia un libro simple, pero sencillamente único y confiable. Vamos entonces a entrar en materia. El primer punto, aquí aparece en la pantalla. Vamos a ver el milagro de su preservación. El milagro de su preservación. ¿Qué significa eso? ¿Cuántos años tendrá la Biblia? Unos cuantos, ¿no? Dime qué libro ha trascendido a través del tiempo y a través de las edades y a través de la historia y a través de tantas cosas. ¿Qué otro libro? Ninguno. Ok, miren, voy a decirles algo. Calvin George dijo lo siguiente. Calvin George fue un misionero en su vida. Calvin George dijo, hubo momentos donde pareciera que la existencia de las escrituras estaba en riesgo por negligencia, apostasía
y por violentos y determinados intentos de aniquilarla. A través de los siglos, reyes, gobernadores, sacerdotes e innumerables edictos humanos han intentado en vano socavar la Biblia. Se ha predicado el funeral de la Biblia miles de veces, pero nunca se ha logrado enterrarla. La Biblia no es un libro ordinario. Ha sido declarado muerto, mas hoy más que nunca vive y vive para siempre. El mensaje de sus preciosas hojas que siguen proclamando de mar a mar y de tierra a tierra: las escrituras son eternas e indestructibles. Mateo 24:35, ¿qué dice? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dice? Jamás. La tierra y el cielo van a pasar, y eso es cierto. Si echamos un clavado al libro de Apocalipsis, todo lo que vemos, todo lo que tú has logrado, todos tus bienes, todo lo que sus recursos, tarde o temprano se van a ¿qué? A acabar. Nada es eterno. ¿Qué dice entonces la Biblia? Pero su palabra ¿qué? No se acabará. De hecho, Pablo dijo que cesarán las lenguas, se acabarán los milagros, se acabarán todo eso. Pero ¿qué no va a acabar nunca? La palabra. Y hemos visto eso a lo largo de la historia. La Biblia ha prevalecido a la persecución desde los tiempos de los emperadores romanos hasta los tiempos de los países comunistas. ¿Sabían ustedes que el emperador Diocleciano, en el 303 después de Cristo, formuló un edicto en que se le ordenaba a todo el mundo que se quemaran las escrituras cristianas? Pero hoy en día hay Biblia en tu mano y en mi mano, ¿cierto o no? Ahí está. A través de tantos tiempos, a través de tantas vicisitudes, la palabra de Dios ha sido así. Hemos hablado de ese hombre llamado Voltaire, ¿no? Afirmó que desde esa época donde él vivía, 100 años después, la Biblia iba a desaparecer. ¿Y qué creen? Su casa de ese hombre se imprimen Biblias. Qué curioso, ¿no? Dios tiene varios sentidos del humor, ¿sí o no? Hoy en día, su casa de ese hombre Voltaire es un museo, y sus palabras pasaron al olvido, pero la Biblia sigue permaneciendo en nosotros. Amén. Aquí está. Por eso es el milagro de la preservación. ¿Sabe usted que la Biblia también ha prevalecido sobre toda cultura, raza, creencias o costumbres? E inclusive a los idiomas. Porque este libro se ha traducido a más de 1287 idiomas. ¿Qué otro libro se ha traducido en ese número? Dígame, ¿qué otro libro? Ninguno. La Biblia. ¿Se dan cuenta? Es increíble. Por eso podemos empezar el primer punto para confiar en la Biblia. Vamos a ver cómo ha trascendido a través de la historia. Vamos a un segundo milagro. El milagro de la unidad. El milagro de su unidad. De su unidad. ¿Sabía usted que la Biblia fue escrita a lo largo de un periodo de 1500 años? En 1500 años se escribió toda la Biblia. Obviamente no fue escrito por una sola persona, ¿está de acuerdo? Fueron escritos por personas. Por ejemplo, dígame quién es un escritor de la Biblia. ¿Quién escribió un libro de la Biblia? Salomón, Moisés, David, Pablo, Juan, Mateo, Marcos, Nehemías, Isaías, Jeremías. ¿Se dan cuenta? Muchas personas de diferentes condiciones. Por ejemplo, Moisés, ustedes saben, fue el hijo de la hija de Faraón. Pedro, un pescador. Salomón, un rey. Lucas, un médico. Amós, hay un libro que se llama Amós. Y este era un pastor. Mateo, recaudador de impuestos. ¿Se dan cuenta? Este libro fue escrito por personas a lo largo de 1500 años. Ahora, lo curioso, y aquí está lo bueno, lo curioso. 1500 años por diferentes personas, pero el mensaje central de toda la Biblia, desde el Génesis
hasta el Apocalipsis, capítulo 21, ¿sabes cuál es el tema central de toda la Biblia? ¿Alguien sabe cuál es? No. La salvación del hombre. A ver. Desde el escrito número 1 que fue escrito por Moisés hasta el último que fue escrito por Juan, que Juan estaba en una prisión, en una isla llamada Patmos. Fíjense, Moisés estaba acá, el otro estaba acá, 1500 años. Y cada uno de ellos, Moisés, piensa en otro, David, Salomón, Nehemías, Amós, Jeremías, Isaías, todos ellos, que muchos de ellos ni se conocieron. Algunos sí fueron más o menos contemporáneos, otros no. Y luego de allí hay un periodo de 500 años donde no se escucha nada de Dios. Y empieza el Nuevo Testamento. Y entonces empieza ¿con qué evangelio? Con Mateo, luego Marcos, Lucas, Juan. Luego otra vez Lucas escribe el Hechos y luego Romanos. Y empieza Pablo, Estos del Nuevo Testamento nunca conocieron a los del Antiguo Testamento, ni viceversa. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero qué curioso. Y ahí viene la curioso. Todos hablaron del mismo tema. A ver, ¿cómo es posible? A ver, ahora sí que alguien me lo explique. ¿Cómo es posible que Moisés en Génesis 3:15 habla de alguien que iba a nacer de una mujer y que le iba a dar en la torre a la serpiente? Y luego paso por Isaías capítulo 9 y me dice: una virgen concebirá a un niño y dará a luz a un niño y llamará su nombre. Y luego llega Mateo y Mateo dice: he aquí la virgen que concibe. ¿Cómo es posible? Pues solamente se llama uno, se llama Dios. Porque la Biblia y el mensaje central es la salvación de Dios para tu vida y para mi vida. Entonces cada uno de ellos en sus tiempos y espacios hablaron del mismo tema. ¿Se dan cuenta? Por eso hablamos de un milagro, de la unidad. Fueron escritos en hebreo, en arameo, en griego, diferentes circunstancias, diferentes situaciones, diferentes personas, pero todos hablando del mismo tema: tu salvación eterna. Por eso, segunda de Pedro me dice en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. ¡Wow! Yo digo gracias. Segunda razón, porque puedo confiar en este libro como la palabra de Dios. Amén. Vamos a un tercer milagro. El milagro de su poder. El milagro de su poder. ¿Quiénes han leído, por ejemplo, un libro? A ver, dígame un libro. 100 años de soledad. ¿Quién ha leído el libro? 100 años de soledad. Hay bien poquitos que van. ¿Qué tanto impactó tu vida y transformó tu vida, tu corazón, ese libro? Nada. El Principito. Creo que es un libro que todos hemos leído. ¿Qué tanto transformó tu corazón, tu manera de pensar, tu manera de ver la vida? ¿Se dan cuenta? Hay muchos libros hermosos, muchos libros buenos, pero no hay ningún libro, además de la Biblia, que tenga el poder de transformación para transformar tu mente, transformar tu corazón, transformar tu vida. ¿Cierto o no? No hay ningún libro que te dé las directrices para caminar en un camino correcto. No hay ningún otro libro que te lleve precisamente a los cambios que tú y yo tenemos que hacer en nuestra vida para ser un mejor padre, para ser una mejor persona, para ser un mejor esposo, un mejor trabajador, un mejor hijo, una mejor persona, lo que quieras. La Biblia tiene el poder para cambiar y transformar. Muchos de nosotros, y yo me incluyo ahí, siempre antes de conocer este libro decíamos: yo soy así y nunca voy a cambiar. ¿Cierto o no? La primera ocasión, cuando éramos Remy y yo novios, y me dijo: yo sé
qué temperamento eres. Y dijo, sí, ¿cuál? Eres colérico. ¿Qué? ¿Estás loca? ¿Qué te pasa? No es cierto, yo no soy colérico, yo soy buena onda. Y se empieza a reír. Y es cierto. Y muchos nos autojustificamos. Es que soy así, es que soy de mecha corta, es que esto, el otro, y me enciendo de volada, ¿sí o no? ¿Lo has dicho? Sí, lo has dicho, yo lo he dicho. Y aquí está mi hijo, y aquí está mi esposa, y ahí está mi hija. Y los que me han conocido. Pero alguien diferente a mí ha hecho una diferencia. Y sigue haciéndola. Porque todavía no termina. Y ese es el poder transformador de la palabra de Dios, ¿cierto o no? Miren lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Pues la palabra de Dios es que viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Por eso el último que dice Hebreos, muchos dicen, prefiero decir que ¿qué? Que no es qué. Que no es qué. Verdad. Porque este libro te va a decir quién eres realmente. Y nadie nos gusta que nos digan quiénes somos. ¿Cierto o no? Por eso digo, no, este libro no sirve, este libro es obsoleto, este libro no lo debes de leer, este libro quémalo, ese libro guárdalo. Claro, pues porque no quieres que te evidencien. Por eso dice ahí, penetra y es poderosa para transformar tu vida. Amén. ¿A cuántos ha transformado la lectura de la palabra su vida y su corazón? Levanten la mano. A todos. Ese es un milagro. ¿Y cuántos hemos dicho, no, nadie me va a cambiar? No, ¿sabes qué? Nadie te va a cambiar. La palabra te va a cambiar. Amén. Y también hay un cuarto milagro. El milagro de su circulación. El milagro de su circulación. Aquí está en la pantalla las cosas que voy a compartir. En el año 1804 se tenían publicadas en el mundo, fíjense la cantidad, 409,000 ejemplares. 409,000 ejemplares en el año 1804. Para el año 1932 ya se contaban, ¿con qué número dices que no supe cuál es? 1,330 millones de ¿sí o no? Fíjense. En el año 1804, 409,000. En el año 1932, más de 1,330,263,815 ejemplares. La circulación anual de la Biblia es de aproximadamente 4,5 millones de ejemplares durante el año. Jay Pickens dice que por 30 años a la Sociedad Bíblica Británica y extranjera le era necesario publicar una copia cada 3 segundos, 22 copias cada minuto, 1,369 copias cada hora, 32,866 copias cada día del año. Todo esto sin pausas para así poder cumplir con las demandas ¿de qué? De la Biblia. La Biblia se ha escrito en 2,200 idiomas. No hay ningún libro como este. Hay un detallito más, si quieren todavía decir, ¿ya poco? Es uno de los libros más costosos. La Vulgata Latina de Gutenberg se vendió en más de $1,000,000. Los rusos vendieron el Código Sinaítico, una de las copias más antiguas de la Biblia, en $500,000. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de la Biblia, del libro que tenemos y que debemos de atesorarlo y valorarlo cada día más? Porque ha trascendido a través de todas las cosas y del tiempo mismo. Vamos a una segunda cosa. Número 2, segundo punto romano. El poder transformador de la palabra de Dios. El poder transformador de la palabra de Dios. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Déjenme decirles algo. Hoy en día, de veras, déjenme decirles algo. Hoy en día hay muchísimas personas, hay en muchísimos hogares, en muchas familias que tienen un ejemplar como esto, ¿cierto? He ido y tengo la bendición de conocer a muchas personas, he ido a sus casas y casi todos tienen esto. Es más, hasta muchas casas tienen como
como si fuera un atril o algo así, ponen la Biblia ahí, luego le ponen una lamparita, una cosita así, y ahí la dejan. Y yo digo, ay, qué bueno, sí, la palabra aquí está, pastor, en la casa, ¿no? Y se ve bonito, así, ay, qué bonito, y esto y lo otro, ¿no? Pero no es necesario que sea allí porque sigue empolvada todo, ¿no? Y eso no marca la diferencia en tu vida. ¿Qué marca la diferencia en tu vida? Cuando esto lo atesoras acá, ¿sí o no? Dijo el salmista, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar, ¿qué? Su palabra. Y uno dice, la tengo bien guardada, dicen los chavos, pastor, yo tengo bien guardada la Biblia. Sí, ¿en dónde? Allá en mi cajón. No estoy hablando de eso, estoy hablando de ¿en dónde? En tu corazón. Y sí, muchos tienen Biblia, muchos tienen una Biblia en sus casas, en sus hogares, pero déjenme decirles algo, y perdón, pero son pocos los que son afectados por las verdades encontradas en la palabra. No es cuestión de que tengas, sí, yo tengo mi Biblia, no. ¿Qué estás haciendo con tu Biblia? ¿Qué tan poderosa es la Biblia en tu vida? ¿Sabes? Este libro, si la tengo aquí, la llevo aquí, no va a pasar nada. No me va a ser un mejor esposo, teniéndola siempre aquí en mi mano, un mejor hijo, un mejor padre. No. Va a marcar la diferencia cuando empiezo a ¿qué? A leerla. Y cualquier cosita que yo vea la puedo ¿qué? Aplicar. ¿Y eso marca qué? La diferencia. La Biblia no va a marcar tu diferencia si no la estudias, no la meditas, no la memorizas, no la aplicas. ¿Estás de acuerdo? Punto. ¿Quieres ser un mejor hijo? ¿Quieres que te vaya bien en todo lo que hagas? Le pregunto a los hijos. Yo creo que sí. ¿Quieres tener éxito en la vida, en todas las áreas de tu vida? Yo creo que sí o no. ¿O hay algún muchacho aquí, una señorita que diga, no, pastor, a mí quiero que me vaya mal en la vida? ¿Habrá alguien aquí que diga eso? No. Y yo creo que ningún papá, ninguna mamá desea que le vaya mal a sus hijos, ¿o sí? Entonces, mira, hijo, para evitarte dolores de cabeza y también a los papás, hijos, hijas, si quieres que te vaya bien en la vida, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Echarle ganas? ¿Estudiar, trabajar? ¿Ahorrar? No, una cosa. Invita a Dios a tu vida y se acabó. Y permite que la Biblia transforme tu corazón y se acabó. Punto, se acabó. Eso es lo que necesitas. Ya, se acabó. No necesitas mejores padres. No necesitas mucho dinero. No, mete a Dios a tu vida y mete la palabra a tu corazón y vas a ver cómo cambian todas las cosas, ¿cierto o no? Haz la prueba. Que me dice, usted está loco, pastor. No, haga la prueba. Haz la prueba. Te invito a que hagas la prueba. Un mes, ponte a leer la Biblia, estudiar la Biblia y aplica la Biblia. Y luego platicamos, ¿va? Y si no te va bien, renuncio a ser pastor. ¿Qué tal? ¿Quién toma el reto? No, ¿verdad? Esa es la idea. Esa es la idea. Ese es el poder de la palabra. Ustedes no me conocieron como era yo antes. El poder de la palabra marca la diferencia. ¿Están de acuerdo? Y tú eres el testimonio igual. Porque antes eras otra persona. Dice la Biblia que antes de Cristo estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, ¿cierto o no? Y luego viene Cristo y nos da vida. Y continúa nuestra vida. Y nos sigue transformando. Por eso la importancia de la lectura de la palabra. ¿Recuerdan aquella ocasión que les comentaba? De un muchacho, de un hijo que se iba a Monterrey a estudiar. Y ya estaba preparando su maleta y su papá le puso la Biblia, su Biblia, allí en su maleta. No olvides tu Biblia. No, papá. ¿Lleva tu Biblia? Sí, papá. Ya, se va, se despide y se va el hijo. Y la última recomendación del papá fue: lee tu Biblia todos los días. Sí, papá. Y se va el chamaco. Pasó el tiempo, 1 mes, 2 meses, el muchacho nunca se comunicaba con su papá. De repente, 3 meses, papá, ¡ay, mi hijo, qué bueno! ¿Cómo te ha ido bien? ¡Qué bueno! Oye, papá, se me acabó el dinero. Y el papá, lee tu Biblia, hijo. Sí, papá, pero se me acabó el dinero.
¿Me puedes depositar? Sí, hijo. Al otro día, papá, ¿no te dije que necesito dinero? Y yo te dije, lee tu Biblia. Sí, papá, ya lo sé. Al tercer día lo mismo. Cuarto día, al viernes, papá, ¿qué pasó? No me has depositado. Hijo, no has leído tu Biblia. Sí, papá, lee tu Biblia. Y el chamaco, cuelga todo enojado. Ay, sí, la Biblia, como si fuera a tener dinero. Cada 5 hojas de la Biblia, el papá le había puesto un billetito de 500. Abran su Biblia. ¿Se dan cuenta? Lean su Biblia. Vamos a ver rápidamente algunos puntos aquí. Número 1, nos muestra el corazón de Dios. ¿Sabes? Muchos se han preguntado, oye, ¿cómo es Dios? Pues simplemente conoce a Dios y se acabó. Muestra el corazón de Dios. Joel capítulo 2, versículo 13, en la versión Dios habla hoy, me encantó. Vuélvanse ustedes al Señor su Dios y desgárrense el corazón en vez de desgarrarse la ropa. Fíjense cómo es Dios. Porque el Señor es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. ¡Guau! Joel 2:13, Dios habla hoy. Me encantó esta versión. Porque a veces pensamos que Dios es mala onda, que Dios ya es un abuelito, que Dios no quiere que yo me divierta, que Dios es un Dios sanguinario, que Dios es un Dios que siempre está castigando. No, dice aquí, porque el Señor, o sea, Dios es tierno y compasivo, paciente y todo amor, dispuesto siempre a levantar el castigo. Casi como nuestros papás, ¿sí o no? De tiernos, de cariñosos, de amorosos, etc. Y bueno, otra cosa más que nos muestra el corazón de Dios, la palabra. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, en la Nueva Versión Internacional. El Señor no tarda en cumplir su promesa. Ojo, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él, o sea Dios, tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos, ¿qué? Se arrepientan. Ahí está el corazón de Dios. La Biblia va a mostrar el corazón de Él. Por eso debes de acercarte a Él, a una persona que te entiende, una persona que es paciente, una persona que te ama, una persona que es tierno, una persona que es compasivo, una persona que está allí a tu disposición. Y esa persona se llama Dios. ¿Y dónde lo conoces? Pues en la palabra. Porque la palabra está ahí, su corazón. Si tú nunca has sabido o aprendido a conocer y a ver a Dios, échate un clavadito en la Biblia y empieza a leer el Evangelio de Juan. Y vas a ver qué hermoso Juan, el escritor bíblico, habla de ese amor de Dios para ti y para mí. Y no hay otro Dios tan amoroso como este Dios. Sin embargo, no solamente nos muestra su corazón, sino también, número 2, nos reprende en medio de la insensatez. Nos reprende en medio de la insensatez. Entonces usted me dice, ¿ya ve? Sí castiga. No. ¿Sabes qué es la palabra reprender? Corregir o amonestar. Corregir. A lo largo de toda tu vida, no importa los años que tengas, hubo alguien que te corrigió. Pienso, cuando estabas empezando a aprender a escribir y escribías ¿qué? Mal, con faltas de ortografía. Llegaba alguien que se llama maestro y te decía, no, casa no se escribe con Z. Bueno, casa, de habitación, ¿se escribe con qué? Con S. Entonces ya te corrigió. No, es que escribes así. Entonces hay que escribir bien la bolita y ponerle un palito. Bueno, a los que nos enseñaron la letra script, ¿no? Pero la letra preciosa, la manuscrita. Es increíble. Bueno, siempre hay alguien que nos corrige. En este caso, Dios también nos va a corregir. Dice Proverbios capítulo 3, 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no confíes en tu propia inteligencia. Busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. A lo mejor tú piensas que vas correcto, pero la verdad no vas bien. Entonces Dios te corrige nada más
y te dice por dónde. También dice que nos corrige en medio del error. Estoy hablando de lo mismo, es enmendar lo errado. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado? A ver, ¿cuántas veces te has equivocado en tu vida? Levanta la mano. Por lo menos una vez en tu vida te has equivocado en algo. Sí. La verdad, sí. Y no una vez. Me he equivocado muchísimas veces. Como papá, y aquí está mi hijo y le pueden preguntar: oye, ¿tu papá siempre fue a todo dar? No, pregúntale. Bueno, no le pregunten. Nos equivocamos, ¿cierto o no? Como padre nos equivocamos, como esposo nos equivocamos, como amigo nos equivocamos, como pastor me equivoco, como miembro de una iglesia nos equivocamos. Pero ¿quién nos puede corregir y ayudar a ser cada día mejor? Dios mismo, a través de su palabra. Por eso si estás cerrando para atinar en el blanco, échate un clavadito en la palabra y vas a ver. Dice Isaías 55, 8 y 9: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Yo siempre he dicho que me falta así para pensar como Dios. Es así, imagínate. Y Dios me dice: espérate un día. Un día para Dios son ¿cuántos años? 1000. Proverbios 19:3. La necedad del hombre, fíjate, ese es algo increíble. La necedad del hombre le hace perder el rumbo. Y luego, ¿qué dice? Y para colmo, se irrita con eso. ¡Ay, mira cómo me va en la vida! ¡Mira cómo! Y dice Dios: ¿yo qué culpa tengo? Tú estás tomando tus propias decisiones. Entonces, Dios a veces nos advierte las cosas. Si han visto los que manejamos un auto, que de repente hay señalamientos, ¿sí o no? Sí, que una vuelta para acá, pero así, otra vuelta para allá, o que es el otro, o un stop, o un alto. Y yo digo: ¿y qué son esos señalamientos? ¿Qué son? Son advertencias que te ponen para que conduzcas correctamente. Lo mismo sucede en nuestra vida. Dios va poniendo a lo largo de tu caminar ciertas advertencias. Chum, 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 chum. Lamparitas, focos rojos que se encienden a medida que tú vas caminando, se va a encender una lucecita roja. ¡Ah, carambolas! Antier, ¿verdad? Y regresé a la casa de ustedes y de repente se encendió una lucecita en el tablero. Y dije: ¿esto qué es? Ahí está Gabriel, un mecánico excelente, por cierto, Luego me cobro factura, Gabriel. Entonces le mando un mensaje: oye, fíjate lo que le pasa a mi carro. Y le mando la foto. Y dice: oye, es la temperatura del carro. Porque era el termómetro. ¿Y eso para qué es? Y dice: ¿en dónde estás? Pues llegando a mi casa. No, estaba con el doctor. Entonces dice: no puedes agarrar tu carro y regresar porque se puede calentar y te va a salir peor. ¿Qué hago? Deja que se enfríe, échale agüita. Y ya, me explicó, ya el doctor me ayudó, padre. Llegó a la casa, me dice: tráetelo cuando puedas. Lo llevé al taller y le dije: oye, entonces ¿esto qué? Dice: este es un señalamiento de advertencia de que algo le está pasando. Algo no está funcionando en el motor. Y por eso la lucecita. Y dije: ¡ay, qué buena onda! Y ya, era el termostato. Lo cambió. A Dios gracias, ya está en carro. Las lucecitas en la vida ahí están. Cualquier cosita que te diga: no es por allí, no es por allí, no es por acá. Cambia esto, esta situación, ese carácter, este hábito, esta situación. Vienen las lucecitas. ¿Qué tienes que hacer? Pon la atención. Yo conozco a personas, se prende un foquito, al tablero, ¿sí o no? ¿Lo ha hecho usted? Que ya se apagó. No es para que pongas atención y hagas otra cosa. Y entonces tuve que hacer algo. Llevé el carro al taller y ya, se acabó, ya está. Así es Dios. Por eso dice ahí que nos corrige, nos da señales, nos advierte para hacer las cosas correctas. Número 4, también dice que nos instruye para hacer lo correcto. Instruir nos enseña.
nos enseña. Hay muchas cosas que tú y yo necesitamos aprender de la vida, ¿cierto o no? Hay muchas cosas que tú y yo necesitamos aprender y seguir aprendiendo. Pienso, un médico se pasó 10 años estudiando. Ya. ¿Más que suficiente, Enrique? Ya se me fue Enrique. Bueno, está su esposa. Más que eso, ya, Enrique ya no estudia. Claro que está estudiando. Y luego cuando me pregunta, y yo digo, ¿cómo haces? No, estoy estudiando, tengo que hacer un examen, esto y lo otro, porque si no paso ese examen, ¿sabes qué pasa? Que ya no puedo ejercer. Ay, no me digas eso. Dice, sí. Todos tienen que estar aprendiendo. Hay cosas que hay que aprender. En todas las áreas de tu vida. Hay cosas que debes de aprender para ser el mejor papá. ¿Un mejor papá? ¿Sí o no? Dígame la verdad, ¿sí o no? ¿Mejor mamá? ¿Para aprender a ser un mejor hijo? ¿Para aprender a ser un mejor estudiante? ¿Una mejor persona? ¿Un mejor ciudadano? ¿Sí o no? Claro que hay cosas que aprender. Todo en la vida es aprendizaje. Dice que aquel que no aprende está aprendiendo para fracasar. Si tú dices, yo ya, tú pastor ya, no, yo ya no voy a estudiar. Espérame. Ahora estoy estudiando más que cuando estuve en el seminario. Ahorita estoy dando clases aquí al seminario a 4 alumnos, me encanta, del seminario Nuevo Ingreso. Y dice, ¿cómo van? Ay, no, es bien pesado. Ay, están en la gloria ustedes. Disfrútenlo. Hay que aprender las cosas. ¿Y quién te va a ayudar a aprender? La Biblia. Sé que hay muchos otros recursos, ¿no? Hay escuelas para padres, hay discipulados, que la próxima semana tenemos un anuncio precioso para los que queremos estudiar la Biblia. No pueden dejar de venir el próximo domingo. Tenemos una persona especial y vamos a hacer algo muy hermoso. Pero siempre hay que aprender cosas. Siempre hay que aprender cosas. Y más de la palabra. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos han leído toda la Biblia una vez? Una. Ok, gracias. 2 veces. 3. Ay, de la torre. Bueno. ¿Y todavía que 4? No, ya son palabras mayores. ¿Siempre hay algo nuevo, Alex? ¿Algo nuevo, Alex, allá atrás también? Los 2 Alex son los únicos. O sea, Iván. ¿Algo nuevo? Yo he leído. Pero de repente, chirrón, esto no lo había visto. ¿Ya ha pasado? A mí sí, a mí diario. Nos ayuda para ver. Rápido, termino. Creo. No es cierto. 3. Híjole, ya me están corriendo. Número 3, el propósito de la palabra de Dios, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Ok, dice el primer cosa. Lo primero que tú y yo tenemos que ver, hablando de los propósitos de la Biblia, es ubicarnos en nuestra verdadera posición. Me encanta esto, ubicarnos en nuestra verdadera posición, ¿verdad? Dice que antes de que estábamos en Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora que estamos en Cristo, miren lo que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así que la gran pregunta: ¿en dónde estamos sentados ahorita? A ver, buena pregunta. Los que tenemos a Cristo, espiritualmente hablando, estamos sentados en los lugares celestiales, allá en el cielo. ¿Se imaginan? ¡Wow! Ahora, humanamente estoy aquí sentado en esta banca a todo dar, bien cómoda, ¿verdad? Y más que ya me tardé. Espérenme otros 5 minutos. Pero estamos en nuestra posición, ¿en dónde? Arriba. También dice que el propósito es entrenarnos concienzudamente. Nos entrena. Fíjate, Efesios 4. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios
para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. La palabra capacitar es la palabra a entrenar, es la palabra adiestrar, es la palabra equipar. ¿Qué significa? Que todo lo que hacemos, los discipuladores, los grupos pequeños, el pastor, todas las personas involucradas en el ministerio, es para capacitar, equipar, adiestrar a cada uno de ustedes, para que ustedes, que son los santos, hagan ¿qué? La obra de ministerio. ¿Se dan cuenta? Y que ustedes puedan llevar a cabo lo que Dios quiere hacer, que toda la gente conozca de Él, que toda la gente le conozca, que toda la gente se arrepienta, para que puedan recibirlo en su corazón. Ese es lo más hermoso. Nos va entrenando para la vida, nos va entrenando para las cosas especiales, nos da dones, talentos, habilidades, para que tú y yo podamos hacer la obra de ministerio. Y por último, el propósito de la vida es prepararnos para todos los aspectos de la vida, para todos los aspectos de la vida. Efesios 2:10, me encantó esta versión, la palabra de Dios para todos. Dice así: nosotros somos obra de Dios, creados en Jesucristo, para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Eres una obra perfecta de Dios. Y Dios quiere que tú y yo hagamos buenas obras. Pero esas buenas obras que podamos hacer, dice la Biblia que Él las preparó de antemano. Él quiere que tú y yo estemos enteramente preparados para todas las cosas. Y por eso termino diciendo que por esta razón, o por todas esas razones, valoramos y llamamos la palabra de Dios. Y yo espero que tú puedas valorar la palabra de Dios, atesorarla en tu corazón, vivirla, leerla, memorizarla y estudiarla, para que Dios marque la diferencia en tu preciosa vida. Amén. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, por la oportunidad que nos das de poder, Padre Santo, confiar y descansar en lo que tú, Señor, nos has dado. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad y el privilegio de poder tener en nuestras vidas, en nuestras manos, precisamente tu palabra, la palabra tuya. Oramos en el nombre de Jesucristo para que tú, Señor, nos ayudes en todos los aspectos de nuestra vida, para atesorarla, para amarla, para guardarlas y sobre todo, Señor, para poder descansar y aprender cada día más y más de ella. Gracias. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén y amén.